La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, vamos a hablar con Leandro Santoro, diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. Leandro, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, gracias a vos. En realidad, quería llamarte para charlar después de ver algo que dijiste vos otros días en la Cámara de Diputados en un debate. Ha sido una autocrítica. Y la verdad que la clase política no hace autocrítica. Entonces me parecía que valía la pena que charláramos respecto de por qué hiciste esa autocrítica y refrescársela o contársela a quienes no la escucharon. Vale, sí, perfecto. Mirá, si tu pregunta es por qué la hice, básicamente Sí. porque creo que necesitamos tener un consenso alrededor de un pacto de Estado. Uh-huh. Yo le llamo a eso un pacto por el desarrollo económico y la justicia social, y para eso es importante saber cuáles son los aciertos y los errores que cada espacio político cometió. Sí. Yo creo que o logramos sacar de la agenda pública de debate algunos temas vinculados a la necesidad de resolver la situación macroeconómica de la Argentina y la situación social, o la democracia va a ser ingobernable. Entonces me parecía que lo primero que tenía que hacer era hacer una crítica de mi propio espacio, advirtiendo que uno de los problemas en términos macroeconómicos más graves que nosotros tenemos es la restricción externa a la economía bimonetaria, Sí. y entonces yo hacía una lista de algunos temas que creían que habían contribuido justamente a tensionar un poco el sector externo y a complicar el balance de pagos. Bueno, y lo mismo hice después con el macrismo, por supuesto, ¿no? Haciendo referencia al proceso de endeudamiento externo, pero siempre con la intención, Pablo, de pensar en un punto de acumulación común, ¿viste? Para que la Argentina pueda resolver esta famosa restricción externa, aumentar sus exportaciones, mejorar su competitividad y su productividad, y al mismo tiempo garantizar que la comida esté barata, que haya salarios de calidad. Esto siempre es en el contexto de un acuerdo. Todos los países del mundo que resolvieron estas contradicciones y estas tensiones lo hicieron en el marco de un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y en ese sentido traté de hacer mi discurso. ¿Y te sentís escuchado cuando haces una autocrítica o no? Internamente. Mira, hice una autocrítica en relación a un tema que ya Cristina había planteado, que era la inadecuada, si se quiere, administración del flujo de importaciones. Viste que se descubrió a partir de que llegó Sergio al Ministerio de Economía, que se dieron una serie de irregularidades en las importaciones de algunos productos, como por ejemplo toallas, ¿no? Uh-huh. Que tenían licencias especiales y que consiguieron dólares tan necesarios como los que necesita la Argentina para importar finalmente un producto que tranquilamente podemos producir acá. Pero también hice algunas observaciones en relación a lo que yo creo que fue un problema grave, que fue la demora sobre la renegociación de la deuda externa, que obviamente eso implicó también una merma de divisas y de reservas en el Banco Central. Uh-huh. Eso por ahí no había sido tan escuchado. Sí. Para finalmente hacer una caracterización sobre lo que yo creo que es uno de los principales problemas de nuestro gobierno, que es las tensiones internas, ¿no? Uh-huh. Y eso impacta más allá de lo político en las expectativas económicas y en la construcción de la confianza. Uh-huh. Pero son tres cosas que yo elegí simbólicas o emblemáticas para advertir no solamente a mi propia fuerza política, sino al conjunto de la fuerza política, la necesidad de plantear un debate serio, salir del infantilismo de suponer que el que está enfrente es el que se equivoca y todos nosotros los que estamos de este lado, sea el lado que sea, somos portadores de la verdad. Y la verdad es que, a diferencia de lo que yo me hubiese imaginado, hubo mucha gente que sí, que lo advirtió como algo positivo, en el caso tuyo, o en el caso de también otros compañeros, tanto de mi propia fuerza política como de la oposición, me di cuenta que el mensaje había llegado. Pero bueno, obviamente para poder construir un pacto de esta naturaleza y para empezar a desescalar la tensión política, se necesita una fuerza política y un poder social mucho más fuerte del que tengo yo desde mi banca de diputados. Claro, ahora yo, por ejemplo, hoy arranqué el programa haciendo un punto de vista nomás, pero sobre la situación casi patética de Juntos por el Cambio, donde una precandidata presidencial le dice a un dirigente de Larreta, te rompo la cara la próxima y conmigo no se jode, y casi que es festejada por ese sector creyendo que esto le sube la imagen. Entonces ese es el mapa hoy de la oposición. Pero si uno mira la coalición gobernante, que es lo que uno debe mirar siempre, gobierne quien gobierne,
y uno ve una interna feroz entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces digo, ¿cómo puede el peronismo ofrecerse como una opción para la renovación el año que viene cuando se están peleando sus dos principales actores? Bueno, lo que pasa es que lo que tiene que hacer el Frente de Todos, que incluye al peronismo pero lo excede, ¿no? Porque vos sabés que yo no soy de procedencia peronista, no, claro. pero y como yo hay un montón de compañeros que no vienen del peronismo que están adentro del Frente de Todos, es proponer una alternativa de renovación, tener un plan político, identificar, por ejemplo, algunos de los problemas que tuvimos y que tenemos durante esta gestión, que a mi criterio también es la ausencia de un lugar para coordinar diferencias internas, una mesa política que permita hacer una evaluación de la gestión, corregir los errores y plantear nuevos temas más allá de lo que se discute públicamente. O sea, todos los frentes en el mundo, Pablo, tienen espacios, hasta Juntos por el Cambio lo tiene, espacios reservados para poder resolver esas tensiones internas. Este es un déficit y yo creo que si hay un plan político va a ser imprescindible que de cara al año que viene nosotros mostremos que aprendimos de estos errores y que el próximo turno electoral nos va a encontrar mucho más maduro, porque hay que ser también franco en algo, o sea, todo nuestro sistema institucional está pensado para una lógica bipartidista, y hoy estamos viviendo una suerte de diferentismo. Por eso también nos cuesta hasta culturalmente adaptarnos a una lógica de coalición partidaria, que es distinta a la lógica de partido. Y bueno, la verdad es que vamos a tener que reforzar, porque como decís vos, tanto del oficialismo como de la oposición, como incluso dentro de los partidos trotskistas, que también ha habido en estos últimos días internas, o de los libertarios. Vos pensás que, sé yo, Carolina Píparo entró al Congreso de la mano de José Luis Esperio y está más cerca de Milei. O sea, esta atomización no es exclusiva de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Es la característica del sistema político y le quita gobernabilidad a la democracia. Entonces, vamos a tener que pensar mecanismos en estas lógicas de coalición política para que la gente no se crispe como consecuencia de la improvisación de la política tradicional. Estamos hablando con Leandro Santoro, diputado nacional del Frente de Todos. ¿Hablaste esto, después de esa autocrítica que hiciste en la Cámara de Diputados, con los principales actores del Frente con los que vos hablás? No, personalmente no. Me hizo un comentario el presidente, me mandó un WhatsApp y quedamos en charlar, pero la verdad que como todavía no charlé con él, no te puedo decir mucho, pero sé que lo vio porque me hizo un comentario. Vos con Cristina y Máximo también has tenido diálogo, con ellos no lo hablaste. No, pero lo pienso hablar en los próximos días. Está bien. Sí, porque además, a ver, francamente yo creo que acá hay un tema. Nosotros tenemos que, como fuerza política, y te podría decir incluso los partidos, independientemente de cuál sea el punto ideológico en el cual se sientan identificados, tienen que resolver un problema de pérdida de legitimidad de la democracia. O sea, yo estuve la semana pasada con Antoni Rubí, que es el catalán que opera a veces como estratega de nuestro espacio, y me decía que él tenía encuestas que decían que 1 de cada 3 argentinos creía que era legítimo entregar derechos y libertades a cambio de beneficios, y que 1 de cada 4 valoraba menos la democracia de lo que la valoraba hace años atrás. O sea que la democracia estaba como sistema político y como marco de convivencia está perdiendo aceptación en nuestra sociedad. Entonces a mí esto me preocupa y creo que la política lo tiene que resolver. Y quien deba ser candidato o candidata el año que viene como a la cabeza de la elección por el Frente de Todos, ¿tiene que ser alguien de los que está o tiene que haber una renovación ahí? Mira, ¿te imaginas que yo vengo diciendo todo esto desde hace mucho tiempo ya? Es difícil hablar de cuestiones electorales en años no electorales para los que gobernamos. En este caso, Juntos por el Cambio tiene una ventaja, que es que ellos pueden discutir candidaturas porque en el mejor de los casos sus responsabilidades son solamente legislativas. O el caso de Patricia Bullrich, por ejemplo, que directamente no tiene ninguna responsabilidad porque no es legisladora, entonces tiene un marco de libertad para posicionarse o para decir algunas cosas que nosotros no tenemos. Yo creo que las candidaturas, sin lugar a duda, hay que resolverlo el segundo trimestre del año que viene. Pero antes del segundo trimestre, estos próximos 5 meses, lo que queda de acá a fin de año y el primer trimestre del 2023, lo que hay que tener es un plan político, un programa, un diagnóstico, un discurso, una forma de vincularnos, una metodología para que esté competitiva, la fórmula sea encabezada por quien sea encabezada. O sea,
hoy más importante que resolver las candidaturas es entender la demanda de la sociedad. Por eso yo insisto tanto con la necesidad de no discutir tonterías en el marco del Parlamento, ¿viste? Me opuse a la discusión de las PASO, por ejemplo, porque entiendo, de la postergación de las PASO, porque entiendo que no es un tema que a la gente le preocupa, y que si yo tengo el diagnóstico, como te lo estoy compartiendo, que estamos teniendo un problema en términos de democracia, porque estamos perdiendo calidad en la representación y confianza en las instituciones, bueno, el armado de una agenda que tenga que ver con los problemas de la gente es clave para que este proceso, ¿viste?, se frene y se revierta. Pues la verdad que cualquier gobierno necesita que la sociedad confíe en los gobernantes y en las instituciones. Mientras menos confianza hay, menos capacidad de incidir sobre la realidad. Así que el armado del plan político contempla necesariamente una agenda vinculada a los problemas concretos de la gente. Te cambio de tema. ¿Viste la película Argentina 1985? Sí, la vi. ¿Qué opinás? Mira, como película me parece una gran película. Creo que además aporta, que está muy bien actuada, me conmovió en un par de escenas, logró conmoverme, hasta incluso hacerme llorar. En el cine, a mí ya estoy viejo, cada vez más difícil que eso suceda, y sin embargo sucedió. Ahora, dicho lo cual, y entendiendo que es una obra ficcionada, que no es un documental, digamos, es una novela, yo tengo que decirte que como observador me dio la sensación de que fue un poco injusta con Alfonsín, porque el juicio a las juntas no fue la epopeya de un fiscal que en soledad tomó la decisión de juzgar a la junta de comandantes. Fue una decisión política, primero, de un hombre, que fue Raúl Alfonsín, después de un partido político y finalmente de un pueblo. O sea, en ese orden, cuando Alfonsín empezó a plantear la necesidad de hacer por primera vez en nuestra historia un juicio ejemplar para cuidar los derechos humanos para adelante, de esta manera él lo decía, hay que evitar que en otra oportunidad a algún trasnochado se le ocurra que la ruptura institucional puede ser la salida, así que es imprescindible hacer lo que nunca se hizo. Logró convencer primero al radicalismo y después a la sociedad. Claro. Y esto se hizo con la CONADEP, se hizo con el Nunca Más, se hizo con una serie de decisiones administrativas que fueron muy importantes y que implicaron el coraje de mucha gente que las llevó adelante, ¿no? Como la modificación del Código de Justicia Militar, o la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, cosas que me parece que en la película no están lo suficientemente ponderadas, ¿no? Pero bueno, finalmente lo importante es que la sociedad refresque la idea de que pudimos hacer en 1985 lo que ni siquiera en Nuremberg se había hecho, ¿no? Porque en Nuremberg el juicio a los nazis se hizo con una fuerza militar ocupando Alemania. Acá, Alfonsín, como él decía, nosotros tuvimos que juzgar a las juntas militares siendo que los comandantes estaban al frente de los regimientos. Era una cosa verdaderamente impensada. ¿Y por qué pensás que es dejado de lado Alfonsín en esta versión? No lo sé, supongo que no lo habrán querido partidizar. Yo tuve la suerte además de ser amigo de Raúl y de haber hablado mucho con Estracera. Yo en el año 2004-2005 fui presidente de la Juventud Radical y organicé los festejos por los 20 años del juicio de la Junta. Hicimos muchísimas cosas. En el 2004 hice con Fernández Meijide, bueno, con todos los que estaban vivos, que habían integrado la CONADEP, el recuerdo de lo que fue la CONADEP. Estaba Magdalena Ruiz Niazú, que me acuerdo que había venido al acto, bueno, una serie de Rabosi, de protagonistas, y del año subsiguiente, gracias al favor que me hizo Alfonsín de ayudarme a organizar las cosas y de pedirle a uno y otro, organicé también la actividad sobre el juicio a las juntas, ¿no? Con los camaristas que estaban vivos y además con Estracera, que en ese momento se estaba afiliando al radicalismo. Estracera se afilia al radicalismo creo que en el año 2002, 2003, después de la crisis del 2001, no era afiliado a Radical, y yo tuve la suerte en ese momento de hablar mucho con él, y te puedo asegurar que el propio Julio Estracera tenía muy claro que él había sido parte obviamente de un engranaje que arrancó en la decisión política del presidente Alfonsín de hacer lo que nunca se había hecho. Ellos decían, te cuento esto, me entusiasmo y me emociono con esto, ¿no? Pero decían, a nadie se le había ocurrido exigirle a Perón en el 73, 74, pedirle que haga el juicio por los fusilamientos de Trelew, claro. ¿no? A nadie se le hubiese ocurrido exigirle eso a Perón. Sin embargo, después del juicio a la Junta, a nadie más se le va a ocurrir violentar los derechos humanos porque saben que eso va a tener un castigo, ¿no? Entonces, esa idea, digamos, de refundacional de la democracia argentina
fue un proceso complejo que excedió, que lo tuvo como protagonista Trasera, sin lugar a dudas, porque todo lo que cuenta en relación a él es cierto, pero que excedió a Julio como protagonista, ¿no? Fue un protagonista más de un dispositivo con muchos compañeras y compañeros, y bueno, fundamentalmente con un pueblo que tomó la decisión de dar vuelta definitivamente a la página más negra de nuestra historia. Muy bien. Leandro Santoro, te agradezco mucho esta charla con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos, muy amable. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Abrazo. Gracias, Leandro. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León.